¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los procesos, clave de la química orgánica, la reacción de eliminación E1. Vamos a ver cómo es que las moléculas usan este mecanismo para crear dobles enlaces que son, de verdad, una de las estructuras más importantes de todas. Y todo empieza con esta pregunta, ¿no? ¿Cómo le hacen las moléculas para formar estos dobles enlaces carbono-carbono que son la base de muchísimos compuestos? La respuesta, en muchos casos, está en una secuencia de pasos bastante interesante que vamos a explorar ahora. Ok, empecemos por lo básico. Para entender bien esta reacción, lo primero es cachar qué significa su nombre y cuál es el objetivo, digamos, general. Aquí está la definición. Se llama eliminación porque literal se están eliminando partes de la molécula. Y lo de E1 es porque la velocidad de todo el show depende de una sola molécula. Es unimolecular. Y el objetivo final, formar un alqueno, o sea, una molécula con un doble enlace. Simple. Muy bien, ahora sí vamos a ver cómo sucede todo esto. El mecanismo E1 no es algo que pase de golpe, es más bien como una historia que se cuenta en dos actos, cada uno muy diferente. En el primer acto tenemos al grupo saliente, esa parte de la molécula que ya se quiere ir. Y pues simplemente se va, agarra sus electrones y deja atrás un carbono con carga positiva. Este paso es el lento, es el cuello de botella de la reacción. Luego el segundo acto es rapidísimo. Entra en escena una base débil, arranca un protón de un carbono que esté al lado y listo. Esos electrones que se liberaron se reacomodan y forman el famoso doble enlace. Y aquí tenemos al protagonista del primer paso, el carbocatión. Ojo, esta es una especie química súper inestable, muy reactiva, pero su formación es absolutamente necesaria. De hecho, qué tan fácil o difícil sea formar este intermediario es lo que va a dictar la velocidad y si la reacción tiene éxito o no. Ya que entendimos el mecanismo, veamos las condiciones. No cualquier molécula va a hacer una eliminación E1 así nomás. Hay ciertos factores que la favorecen. A ver, aquí el punto central, la clave de todo, es la estabilidad. Si pensamos en ese intermediario, el carbocatión, pues resulta que no todos son iguales. Un carbocatión terciario, o sea, uno que está unido a otros 3 carbonos, es mucho más estable que uno secundario o uno primario. Justo por eso, los sustratos terciarios son los candidatos perfectos para una reacción E1, porque les es más fácil formar ese intermediario estable. Y esto nos lleva a la ecuación que define todo. La velocidad depende únicamente de qué tanta concentración tengamos del sustrato, de la molécula con la que empezamos. Hay que notar que la base ni siquiera aparece aquí. No importa cuánta base le pongamos, no va a ser que el primer paso, el lento, vaya más rápido. Esto es lo que confirma el 1 en E1, unimolecular. Bueno, ya sabemos cómo y cuándo pasa. Ahora, ¿qué es lo que se obtiene al final? Y más importante, ¿es lo único que se forma? Cuando hay varias opciones para formar el doble enlace, la naturaleza siempre va a escoger el camino más estable. Y para eso está la regla de Zaitsev, que nos dice que el producto que más se va a formar, el principal, será el alqueno más sustituido, o sea, el que tenga más grupos pegados al doble enlace. Es un ejemplo perfecto de que en química todo tiende a la máxima estabilidad posible. Y aquí viene un detallazo. La reacción E1 casi nunca va sola. Tiene una competidora que siempre está ahí, la reacción de sustitución S1. Y es que ambas comparten exactamente el mismo primer paso, el de formar el carbocatión. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Pues que casi siempre se obtiene una mezcla. Por un lado, el alqueno de la eliminación E1, y por otro un producto donde el grupo saliente nomás fue sustituido de la S1. Perfecto. Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto más allá del pizarrón del laboratorio? ¿Acaso vemos estos principios funcionando en el mundo real, en la biología? Pues la respuesta es que sí. Chance y otros mecanismos son más comunes, pero los principios del E1 aparecen en procesos vitales. Por ejemplo, la biosíntesis de aminoácidos esenciales como la tirosina. Esta ruta incluye pasos de deshidratación que siguen una lógica muy, pero muy parecida a la que acabamos de ver, lo que nos demuestra cómo la química más fundamental es la que gobierna la vida misma. A ver, para resumir lo más importante, E1 es una eliminación en 2 pasos, con un carbocatión como el gran protagonista. Su velocidad solo depende del sustrato inicial. Le gustan más los sustratos terciarios, los más estables, y sigue la regla de Zaitsev para dar el alqueno más sustituido. Y, casi siempre, le toca competir con la reacción SN1. Y para cerrar, ahí queda una pregunta para pensarlo un poco. Hemos dicho que el carbocatión es súper inestable, y sin embargo, es la pieza central no solo de esta reacción, sino de muchísimas otras. ¿Cómo es posible que algo tan fugaz, tan reactivo, sea tan fundamental para crear moléculas nuevas?
Bueno, pues ahí está una de las paradojas más fascinantes de la química.